Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. Muy buenos días, señores. Buen día para todos. Diana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, muy bien. Buen día para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Los que están en el calorcito casi caribeño que está viviendo en el día de hoy todo el sur de Ontario y también parte de Quebec, porque esta ola de calor arropa gran parte del este canadiense. Sí, claro que sí. Así que bueno, señores, placer de estar por acá en esta mañana. Y como cada lunes, muchos lunes de este año, arrancamos con noticias que ocurren el fin de semana y que son de altísimo impacto. Prácticamente las noticias, los titulares en el mundo entero se lo lleva esta tensión mundial que hay cuando Estados Unidos ha decidido bombardear a Irán. Esto ha ocurrido el sábado de la noche en una maniobra estratégicamente para algunos a nivel militar brillante, en el sentido del juego de la información, cómo se ocultó, el impacto sorpresa que ha tenido en ese sentido, pero indudablemente el mundo está sacudido una vez más y el nivel de tensión a nivel mundial ha subido a niveles nunca antes vistos. Bueno, para poner en contexto a nuestros oyentes y a todos los que nos están sintonizando a través de YouTube, es que el presidente Donald Trump había dicho la semana pasada que él se iba 2 semanas para decidir si atacaba o no, si entraba en el conflicto o no, y hacía lo que le estaba pidiendo Israel, que era que bombardeara las instalaciones nucleares de Irán, que son 3. Y Trump había dicho que se iba a tomar ese tiempo, 2 semanas para pensarlo. Pero este sábado, cuando habían pasado nada más 3 días de él haber dicho eso, vino el bombardeo a los sitios nucleares, a las instalaciones nucleares, que todavía está por verse el daño real que recibieron esas instalaciones, pero el ataque definitivamente fue real. Incluso las imágenes de satélite muestran cómo cambió la zona. Sí. Geográficamente e idiliciamente. Exactamente, porque estamos hablando de bombas de 30,000 toneladas. O sea, es una cosa impresionante, sí, claro, el ataque que ha hecho el presidente Donald Trump contra estas instalaciones nucleares. Y ahora, pues, está la tensión de cuál será la represalia que tomará Irán. Porque todo esto puede ir todavía a peor, ¿eh? Todo esto puede todavía ir a peor. Irán ha dicho que va a responder. La pregunta es cómo responde. Ya ellos han lanzado misiles después de esto contra Israel, que ya se venía haciendo desde hacía una semana, desde el ataque de Israel a Irán. Pero la pregunta es si van a atacar, por ejemplo, bases de las que tiene Estados Unidos en la zona, en la región, porque eso haría que el conflicto se profundizara todavía más. Claro, y convengamos que algunas de estas bases militares, según lo que uno ha podido leer este fin de semana, no tienen una defensa antiaérea muy fuerte. Exacto, no es como el Iron Dome de Israel. Claro, exactamente. El New York Times está titulando a esta hora, dice, las autoridades reconocen que desconocen el destino de las reservas de uranio de Irán. El vicepresidente de Estados Unidos y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica reconoció que existen preguntas sobre el paradero del suministro de uranio de grado cercano a la fabricación de bombas por parte de Irán. Esto es uno. El presidente fue ayudado por artimañas políticas y militares. Cuando Israel inició su ataque contra Irán, el presidente Trump mantuvo la distancia, pero inmediatamente puertas adentro sabían que iban a hacer un ataque de esta calidad. Ahora, el tema es que hoy Irán no, porque muchos dicen, si uno mira el bookplay de lo que ocurrió en Irak, que duró mucho tiempo, podría llegar a ser lo mismo. Podría, pero Afganistán también. Pero no, podría ser lo mismo, pero no tiene las mismas características. Irán hoy no tiene un grupo de aliados que lo respalden como en algún momento en otros lugares de Oriente Medio podrían haber sentido este respaldo. Bueno, una de las cosas que están señalando la prensa internacional ahora es cómo se ha sentido un silencio por parte de los principales aliados de Irán en este momento, como por ejemplo el grupo armado de Hezbollah en el Líbano y otros grupos armados en la región que Irán ha apoyado.
Incluso yo diría que la reacción de Rusia, que es uno de los grandes aliados de Irán, ha sido tibia, y la de China también ha sido tibia. Sí, claro, por eso te estoy diciendo. Está todo el mundo como esperando a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, es como que está solo Irán en el medio. Puede tener un apoyo de simpatía con algunos otros lugares, pero digamos, la observación está, esto no escalarlo, ¿no? No llevarlo a otros niveles. Los líderes mundiales están en este nivel, tanto Europa, desde el Vaticano a Londres, todo el mundo está con la idea de no escalar esta guerra. Y mira, tú mencionabas ahora que no está muy claro si Irán todavía tiene uranio enriquecido, sí, claro, para la fabricación de armas nucleares, incluso si pudieron haberlo trasladado de sitio antes de los ataques, si pudieron llevar alguna otra instalación o algún otro lugar parte de ese uranio enriquecido que ellos tenían, o si efectivamente Estados Unidos ya destruyó toda su capacidad nuclear. Yo creo que se van a querer quedar con la carta, sobre todo Netanyahu, de que sí tienen, que es posible para poder seguir el conflicto y seguir bombardeando y seguir actuando militarmente contra Irán. Porque lo que dijo la administración de los Estados Unidos es que esto no era para derrocar al régimen iraní, que esto era para eliminar la amenaza de que fabricaran una bomba nuclear. Pero está claro que ellos quieren que el régimen se vaya. Desde 1979 está el régimen, desde 1979. No va a ser fácil. No va a haber un rendimiento. Nadie quiere dejar el poder así porque sí, nada más después de tantas décadas. Y no va a ser fácil. Es decir, algunos dicen es una ilusión si creen que Irán se va a rendir, o puede haber una trifulca interna, es decir, porque también no goza de mucha popularidad el gobierno iraní puertas adentro, ¿no? No, el régimen se está jugando su supervivencia en este momento, se la está jugando definitivamente, y como responda al ataque de Estados Unidos, va a marcar el final o no del régimen, porque, oye, me cae no una bomba, cae una bala en una de las bases de Estados Unidos y hasta ahí llegó ya. Sí, claro. Hasta ahí llegó. Es como que se está, no digo que se esté buscando un pretexto, pero cualquiera de estos hechos puede ser un pretexto para ingresar. Pero mientras tanto, ¿no? ya hay otras repercusiones inmediatas, como es, por ejemplo, el precio del petróleo. Claro, porque Irán controla el paso de Hormuz, que es un paso importante para todo el petróleo de la zona. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Y inmediatamente sube el petróleo. Y aunque algún país no sea específicamente dependiente del petróleo de esa zona del Medio Oriente, si sube el precio del petróleo de esa zona, sube a nivel mundial. No importa. Sí. Aunque usted no le compre a Irán, el hecho de que el precio suba le va a afectar de todas maneras. Entonces, esto va a afectar al mundo completo. Fíjate al mundo entero. Sí, claro. Y qué tanto va a afectar va a depender de qué tanto tiempo dure el conflicto. Si se convierte en un conflicto a largo plazo, como tú decías, como fue el caso de Irak, como fue el caso de Afganistán, o si esto es algo que en algunas semanas se resuelve. Bien, vamos a ver, ayer el precio del petróleo se disparó, luego se pudo contener un poco en el transcurso de las últimas horas. Vamos a ver cómo responde el mercado financiero, que siempre es está muy atento a esto y es muy sensible, ¿no? Tiene una aguja muy sensible para estos acontecimientos. Por ahora, el mercado financiero, todo el mundo apuntaba que obviamente que hay una expectación, está casi flat, ¿sí? El mercado, hay casi nada mirándolo, y el petróleo ha subido 0.10 ahora, 10 centavos. Subió mucho de golpe a las 6 de la tarde de ayer, y luego hubo un poco de regulación. Pero bueno, vamos a ver cómo fluctúa. Claro, y acá en Canadá, los canadienses, según dice algunos medios, no quieren ver escalada. Cientos de personas se reunieron en distintos centros
a lo largo del país. Pero en el centro de Toronto, para protestar contra la guerra entre Israel e Irán, los manifestantes llenaron algunas avenidas un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara el bombardeo. Ayer, con el calor en todo prácticamente el sur de Ontario, mucha gente, una multitud se reunía frente al consulado de Estados Unidos en el centro de Toronto, por ejemplo, para protestar contra la creciente guerra entre Israel e Irán. Bueno, el primer ministro Carney llamó a Irán a que vuelva a las negociaciones diplomáticas. Así lo están haciendo los principales líderes del mundo, del G7. Casi todos han expresado su preocupación por lo que está ocurriendo y llamando a que se retome la vía diplomática. Aquí hay otros factores también que hay que analizar, Fabián. Había muchas alas, incluso dentro del mismo Partido Republicano en Estados Unidos, que no querían esto, que no querían un involucramiento directo de los Estados Unidos por esa misma historia de lo cara que le han salido las guerras en el Medio Oriente a los Estados Unidos sin que eso haya servido para absolutamente nada. Se metieron a buscar de unas supuestas armas de destrucción masiva en Irak que nunca aparecieron y se quedaron ahí años. Y lo que perdió el ejército de los Estados Unidos fue, bueno, todo el país completo, fueron trillones de dólares, miles de soldados que fallecieron buscando algo que nunca apareció, en una utopía, en algo que nunca apareció. Y después de Afganistán salieron, tú recuerdas las imágenes, la gente casi colgando de los helicópteros, de la huida que tuvieron que dar de Afganistán. Entonces, muchos, incluso republicanos, no querían eso. Lo otro es que ha creado un quiebre dentro del mismo gobierno del presidente Trump, porque incluso parte de sus funcionarios, como por ejemplo la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, decía que no había evidencia de que Irán realmente estuviera cerca de construir un arma nuclear, como afirma Israel. De hecho, Israel viene afirmando eso desde hace más de 25 años. El mismo Netanyahu. O sea, Netanyahu desde los años 90 está diciendo, Irán está a un año de construir un arma nuclear y han pasado 25. Sí, claro. Entonces, está también toda esta discusión. Si Netanyahu fue el que arrastró a Donald Trump a esto y Donald Trump se dejó arrastrar. Si realmente Irán estaba al borde de construir un arma nuclear. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar después con todo esto? Yo creo que la directora nacional de inteligencia se la van a llevar rápido, porque el viernes, antes de que Trump el jueves, cuando Trump dijo que se iba a tomar 2 semanas para pensarlo, uno de los periodistas le dijo, pero... ¿Y a pensar el qué? Si su propio gobierno dice que no hay evidencia de que estén cerca de construir una bomba nuclear. Y Trump decía, ¿quién dice eso? Y el periodista le dijo, su directora de inteligencia, Tulsi Gabbard. Y su respuesta fue, ella está equivocada. A su propia funcionaria. Directamente. Sí, a su propia funcionaria. Bueno, vos sabés que mucha gente habla del tema del estrecho de Hormuz. Sí. Hormuz. ¿Y por qué es tan importante? Las autoridades iraníes han amenazado con minar esta vía fluvial, que es una ruta clave para el transporte del petróleo y del gas. Exactamente. Entonces esto puede llegar a perjudicar por el tema del control de las cuestiones energéticas, ¿no? Recordemos que cuando Rusia invade Ucrania, se disparó el precio del petróleo, del trigo, por la importancia del trigo que tiene Ucrania, y también nuevamente el control de los barcos, y todo esto hizo que se disparara por las nubes. Estamos en un momento de incertidumbre una vez más. Sí, claro, definitivamente es un punto de inflexión. Trump, cuando habló al país el sábado en la noche, dijo que había sido un ataque espectacular, fueron sus palabras, que había sido con una precisión casi quirúrgica. Felicitó a los pilotos de esos aviones, que son unos aviones muy especiales, los que transportan este tipo de bombas y por el bombardeo. Y ahora se está esperando la respuesta de Irán, que, señores, Irán es uno de los países más poblados del Oriente Medio. Tiene 90 millones de habitantes. En Teherán solamente viven 10 millones. O sea, esto tiene el potencial de ser Gaza a la 10ª potencia.
Ojalá que no, ojalá que no, que se sepa desescalar. Tú sabes ¿no? que hablaba yo este fin de semana con un iraní que vive aquí y me explicaba ese iraní, mira, el pueblo de Irán, nosotros, no queremos al régimen. Claro. El régimen es un régimen sanguinario, autoritario, porque hay que decirlo, ¿verdad? Sí, hay que dejar, vamos a empezar con claro. Vamos a empezar por ahí. Es verdad que es un régimen sanguinario, autoritario. Sí, claro. Pero tampoco queremos las bombas cayendo encima de nosotros. Uh-huh. Entonces, el pueblo está atrapado en el medio de un régimen sanguinario y las bombas de Israel y ahora de Estados Unidos. Sí. Y en medio de ese drama hay 90 millones de personas. 90 millones. Qué bárbaro. Fíjate que siempre estos países han tenido una verborragia importante, ¿no? A la hora de contestar. Ya ocurrió con Saddam Hussein y demás, ¿no? Irán ha dicho, Trump inició la guerra, los iraníes serán los que la acaben a la guerra, ¿no? El presidente estadounidense celebró el daño monumental al programa nuclear iraní, títulos que están en el diario El País a esta hora. Israel ha respondido con bombardeos sobre Teherán, esto ha ocurrido anoche. Vamos a ver, repito, el mundo se empieza a despertar en este lunes y empezamos a mirar cómo empieza a responder. Por ahora los mercados europeos están un poquito tambaleantes hacia la baja. Y volviendo al tema del estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz son solo 39 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Pero el canal navegable es solo de unos 3 kilómetros, fíjate vos, ¿no? Sí, eso es lo único que hay que interrumpir. Exactamente. Y con eso tú desequilibras el mercado mundial del petróleo. El 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz. El 20% del consumo mundial de petróleo pasa por este estrecho. Es vital para el transporte del gas natural líquido, sobre todo de Qatar, uno de los principales exportadores del mundo. Cualquier conflicto, bloqueo o tensión en esta área puede disparar los precios del petróleo y afectar la economía mundial. Tiene también, obviamente, una importancia estratégica y militar. Estados Unidos y sus aliados mantienen presencia naval para garantizar la libertad de navegación. Irán, por la posición geográfica que tiene, ejerce el mayor influencia directa sobre el paso. Así es, mira, y ya viniendo aquí, ¿verdad? Sí, claro. a Canadá, vamos a entrar en algunas noticias de este país. Este fin de semana se aprobó la ley C5, la ley del gobierno federal para desarrollar grandes proyectos, que había sido una de las promesas del primer ministro Carney. Él se ha estado reuniendo con los premiers de todo el país para que le presenten esos grandes proyectos de desarrollo nacional que el gobierno federal va a buscar implementar. Y sabemos que uno de los más importantes que están ahí en el medio es el tema de los gasoductos y los oleoductos que se quieren construir. Que hay una tensión entre Alberta y Columbia Británica, porque Alberta quiere que una de esas pipelines, de esos gasoductos, vayan desde Alberta hacia Columbia Británica para salir hacia ese lado del país. Y que ahí hay tensión con el Premier Ivey. Pero la mayor discordia está con las primeras naciones. Y ahí va a tener que ponerse diplomático Mark Carney para convencer a las primeras naciones de los proyectos que vayan a pasar por sus territorios, porque ustedes saben que las primeras naciones tienen autonomía sobre sus territorios. Ellos dicen, nosotros somos los dueños de los recursos que están en estas tierras. Entonces, no puede ser una imposición. Tienen que llegar a un acuerdo con las primeras naciones para que se puedan desarrollar estos proyectos que son necesarios, sumamente necesarios, sobre todo para evitar la dependencia tan grande que tiene Canadá de los Estados Unidos, pero va a tener que jugar fino. Va a tener que jugar fino el primer ministro Mark Carney para lograr que se ponga todo el mundo en la misma página. Yo creo que va a ser más fácil convencer a todos los premiers
que convencer a las primeras naciones. Y ahí se va a tener que jugar un juego fino. Indudablemente, y bueno, esto ha sido noticia en el ámbito local, también hubo en el ámbito nacional declaraciones de Carney al respecto de la preocupación de Canadá, como todos los líderes mundiales, con respecto a lo que ocurrió con Irán. También, un poquito más puertas adentro, hay preocupación por esta ola de calor de 48 horas que está azotando no solamente el sur de Ontario. Hoy, por ejemplo, en Quebec se esperan 41 grados de sensación térmica. En Montreal, muy parecido que aquí en Toronto, con unos 45, 46 grados más o menos de sensación térmica. Calgary va a estar un poquito más liviano hoy, 17 grados solamente la temperatura máxima con lluvias. Y hoy va a ser el día más caliente de esta ola de calor, por lo menos aquí en la parte del sur de Ontario. Hoy la máxima aquí en Toronto va a ser de 36 grados y, como tú dices, sensación térmica de 45 según de 46, perdón. Sensación térmica de 46 se va a tener aquí en el día de hoy en Toronto. La primera ola de calor de este verano, que empezó potente. Sí, claro. La verdad es que ayer era un sopor lo que había en el ambiente. O sea, era un calor que lo único que tú querías era sentarte delante de un ventilador o de un aire acondicionado y no hacer nada más que subir los pies y esperar a que bajara la temperatura. Es divino acá a veces lo que pasa en Canadá. Cualquiera cree que está hablando una nórdica. Sí, claro. No, pero siempre... Una dominicana del Caribe. Siempre nos quejamos, ¿no? Nos quejamos. Hay la información del clima acá en Canadá. Pero importante. Mira, estuvo a nivel Caribe. El calor de ayer y el calor de hoy ha estado a nivel del Caribe. Yo venía del norte de Ontario, un poco, estaba como a 400 kilómetros de acá. No se sentía tanto calor, estaba muy pesado y muy húmedo, pero cuando llegué acá la temperatura empezó a subir realmente, ¿no? Así que bueno, para hoy se esperan 46 grados de sensación térmica por acá, para mañana 42 grados de sensación térmica. Cuando afloja esto, recién un poquito el miércoles y el jueves, que va a venir finamente decorado con algunas lluvias. No tienes aire acondicionado durante la ola de calor. Bueno, hay que buscar, hay algunos refugios que se tienen en casi todas las principales ciudades de Canadá. Aquí en Toronto también, obvio. Hay que buscar, las distintas municipalidades están abiertos, pueden recibir a las personas. Otros dicen, bueno, aprovechar para ir, si no trabajás, porque hay veces que no se puede trabajar con estas temperaturas, podés ir a algún lugar a un centro comercial, al cine, al supermercado, no sé qué. Aunque por ahí exageran bastante los supermercados, más lo que te da frío, que vos te has dado cuenta. Sí, es el otro extremo, es decir, está bien, hace calor, pero no me pongas el aire acondicionado a 18 grados. Claro. El otro día había 16 grados en un lugar. Es decir, es extremadamente, no solamente gastar recursos de la energía tontamente, y segundo, que no es necesario poner los 16 grados, pero ¿qué vamos a congelarlos? Exactamente, pero especial atención a los adultos mayores, a los niños pequeños, las mascotas sufren mucho con las olas de calor. Y también, señores, las personas que trabajan al aire libre, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, sí, claro. En días como hoy es mejor no trabajar. Algunos recomiendan sobre todo beber agua. Pero el que no agua. tiene otra opción, evitar específicamente las horas pico de calor, el mediodía, que es el horario más caliente, y mantenerse hidratado. Muy bien. Así que bueno, por allí pasaba parte de la información del día de hoy. Sobre todo, como decimos, se lo ha llevado gran parte de lo que ha ocurrido a nivel internacional.